Gary Leon Ridgway no aterrorizó al estado de Washington con una máscara llamativa, ni con cartas arrogantes enviadas a los periódicos, ni con una presencia pública diseñada para convertirse en leyenda. Su terror fue más silencioso, más persistente y más profundamente ligado a los márgenes sociales. Durante casi 20 años, la sombra del asesino de Green River se extendió sobre carreteras, moteles baratos, zonas industriales, descampados, bosques húmedos, riberas y barrios donde muchas mujeres desaparecían sin que el mundo reaccionara con la misma urgencia que habría mostrado por otras víctimas. Ridgway no fue un asesino que necesitara exhibirse. Fue un hombre gris, trabajador, aparentemente limitado, con una voz baja, una presencia común y una vida que podía pasar desapercibida. Y precisamente por eso resultó tan letal. Porque no parecía una amenaza extraordinaria. Parecía otro hombre más conduciendo por las carreteras del área de Seattle y Tacoma. El nombre Green River empezó a sonar en 1982, cuando los cuerpos de varias mujeres aparecieron en el río Green, cerca de Seattle. Al principio, el nombre designaba una zona, después una investigación, finalmente un miedo. La prensa habló del Green River Killer, el asesino de Green River, y el apodo quedó unido a uno de los casos más extensos, frustrantes y dolorosos de la historia criminal estadounidense. Durante años, la policía encontró cuerpos en grupos, en zonas boscosas, junto a carreteras, cerca de aeropuertos, en descampados o en lugares donde la vegetación, la humedad y el tiempo dificultaban la identificación y el análisis forense. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, adolescentes fugadas, mujeres con adicciones, mujeres pobres, mujeres que vivían cerca de la carretera o sobrevivían dentro de economías informales. Esa victimología fue esencial. Ridgway entendió, de manera fría y práctica, que podía atacar a mujeres que la sociedad ya miraba con menos atención. Nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, aunque creció principalmente en el estado de Washington. Su infancia estuvo marcada por tensiones familiares, una madre dominante, un padre con el que mantenía una relación distante y una sensación temprana de humillación. Muchos relatos sobre su niñez insisten en la figura de su madre, Mary, como una presencia controladora, intrusiva y emocionalmente compleja. Ridgway habló después de sentimientos contradictorios hacia ella: dependencia, rabia, vergüenza, atracción confusa, resentimiento. Como ocurre en otros perfiles, no se puede decir que una madre dominante fabrique a un asesino. Sería falso y simplista. Pero en Ridgway, esa relación parece haber contribuido a una mezcla de hostilidad hacia las mujeres, inseguridad sexual, necesidad de control y resentimiento acumulado. De niño tuvo dificultades escolares. Su rendimiento intelectual fue descrito como bajo o limitado en algunos ámbitos y tenía problemas de lectura. También sufrió enuresis durante más tiempo del habitual, un dato que suele aparecer en biografías criminales porque forma parte de la llamada tríada de McDonald, junto con la crueldad hacia animales y la piromanía. En el caso de Ridgway, hay referencias claras a la enuresis y a humillaciones asociadas a ella, pero conviene no convertir ese dato en explicación mágica. La tríada no predice por sí sola a un asesino. Lo importante aquí es la combinación de vergüenza, castigo, humillación doméstica, rabia reprimida y una sexualidad que se iría formando dentro de un marco de culpa, control y agresión. Uno de los episodios más inquietantes de su adolescencia fue el ataque a un niño pequeño cuando Ridgway tenía unos 16 años. Según se ha relatado, apuñaló a un niño de 6 años y después habría dicho algo parecido a que quería saber qué se sentía matar. El niño sobrevivió. Ese episodio, si se observa desde el perfil criminal posterior, resulta escalofriante porque muestra una curiosidad temprana por la violencia letal y una capacidad de atacar a una víctima vulnerable sin motivo proporcional. No fue todavía el Ridgway adulto que cazaba mujeres en carreteras, pero sí una señal de que dentro de aquel joven aparentemente torpe había una relación peligrosa con el poder sobre cuerpos más débiles. Ridgway sirvió en la Marina durante la Guerra de Vietnam. Ese paso por el ejército no lo transformó en un criminal, pero le dio estructura, movilidad y experiencia adulta. Después regresó a Washington
y trabajó durante décadas pintando camiones en la empresa Kenworth. Ese dato laboral se convertiría muchos años después en una pieza forense importante, porque partículas microscópicas de pintura industrial acabarían conectando algunas escenas y víctimas con el entorno de trabajo de Ridgway. En una investigación larga, la verdad puede esconderse en elementos casi invisibles: una fibra, un grano de polen, una partícula de pintura, una célula conservada durante años en una muestra. En su vida pública, Ridgway se casó varias veces, tuvo un hijo, asistió en algunos momentos a iglesias, hablaba de religión, aparentaba ser un trabajador común y podía mostrarse como alguien socialmente torpe, pero no necesariamente peligroso. Esa mezcla de vulgaridad y normalidad fue parte de su camuflaje. No era carismático como Ted Bundy, no era teatral como Richard Ramírez, no era intelectualmente inquietante como Edmund Kemper, no tenía la fachada comunitaria expansiva de John Wayne Gacy, ni la doble vida ordenada de Dennis Rader. Ridgway era más simple en apariencia, más apagado, más obrero, más cotidiano. Pero dentro de esa superficie se escondía una compulsión homicida de una magnitud devastadora. Su relación con la sexualidad fue central en el perfil. Frecuentaba trabajadoras sexuales de manera compulsiva, pagaba por sexo, buscaba encuentros rápidos, se movía por zonas donde la prostitución callejera era visible y accesible. A la vez parecía experimentar culpa, desprecio y rabia hacia esas mismas mujeres. Esta contradicción fue una de las claves psicológicas del caso. Las deseaba, las usaba, las despreciaba y luego las mataba. En su mente, las víctimas quedaban reducidas a una categoría: mujeres disponibles, mujeres de la calle, mujeres que podía recoger sin levantar sospecha inmediata, mujeres cuya desaparición quizá tardaría más en ser tomada en serio. Esa deshumanización fue el centro moral de su criminalidad. El primer cuerpo que dio nombre público al caso fue el de Wendy Lee Cofield, de 16 años, encontrada en julio de 1982 en el río Green. Era joven, vulnerable, una de esas chicas cuya vida ya estaba atravesada por dificultades antes de cruzarse con el asesino. Poco después aparecieron otros cuerpos en la misma zona: Deborah Bonner, Marcia Chapman, Cynthia Hines, Opal Mills. Las aguas y orillas del Green River se convirtieron en un escenario de muerte. Los investigadores comprendieron que no estaban ante hechos aislados. Había un asesino, quizá más de uno, actuando contra mujeres jóvenes vinculadas a la prostitución o a entornos de vulnerabilidad. La alarma empezó a crecer. Desde el punto de vista forense, los primeros hallazgos fueron difíciles. Los cuerpos encontrados en agua o en zonas exteriores presentan problemas enormes. El agua desplaza, altera, deteriora, la vegetación oculta, los animales modifican la escena, la descomposición borra detalles, la humedad destruye rastros. Cuando un cuerpo aparece días o semanas después, los forenses deben reconstruir con lo que queda: lesiones óseas, signos de estrangulación si son detectables, restos de ropa, posición, elementos adheridos, odontología, huellas cuando es posible, muestras biológicas conservadas. En muchos casos del Green River, la causa de muerte se vinculó a estrangulación, aunque el estado de algunos restos dificultaba conclusiones completas. El patrón, sin embargo, apuntaba a un mismo tipo de control: proximidad física, sometimiento, asfixia, abandono. El modus operandi de Ridgway era práctico y repetitivo. Conducía por zonas donde podía encontrar trabajadoras sexuales o jóvenes vulnerables. Las recogía en su vehículo, negociaba o fingía negociar un encuentro, las llevaba a un lugar apartado, mantenía contacto sexual o simulaba seguir el acuerdo y después las estrangulaba. A veces usaba sus manos, a veces usaba el brazo, a veces aprovechaba el momento de mayor confianza o vulnerabilidad. Después abandonaba los cuerpos en zonas que conocía: bosques, descampados, riberas, áreas cercanas a carreteras. En algunos casos, volvió a los lugares donde había dejado cuerpos. En otros, movió restos o intentó confundir a la investigación. No necesitaba un ritual espectacular. Su método era frío, físico y eficaz. La firma psicológica era la dominación absoluta de mujeres a las que consideraba desechables. El modus operandi servía para matar y escapar. La firma estaba en la elección reiterada de víctimas vulnerables, en la estrangulación como acto íntimo de control,
en el abandono de cuerpos en zonas donde el mundo tardaría en encontrarlas, en la repetición compulsiva y en la deshumanización total. Ridgway no mataba por un único arrebato, mataba porque había convertido a un tipo de mujer en objeto de descarga, control y eliminación. Muchas veces dijo que elegía prostitutas porque podía recogerlas fácilmente y porque pensaba que nadie las echaría de menos con rapidez. Esa frase, más que cualquier diagnóstico, revela la frialdad social de su método. El perfil de las víctimas fue el núcleo de la impunidad. Mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, algunas adolescentes, algunas fugadas, algunas con adicciones o vidas familiares rotas. En los años 80, en el área de Seattle, la prostitución callejera estaba presente en zonas como Pacific Highway South, SeaTac, Tukwila y áreas cercanas al aeropuerto. Aquellas mujeres vivían expuestas a violencia de clientes, proxenetas, policías, drogas, pobreza y abandono familiar. La desaparición de una joven en ese mundo podía ser explicada con demasiada facilidad. Se fue, cambió de ciudad, está consumiendo, está con un cliente, no quiere volver, aparecerá. Esa demora en la alarma fue una ventaja para Ridgway. La fase de caza de Ridgway era casi laboral en su repetición. Conducía, observaba, se acercaba. Elegía a quien podía subir al coche sin crear una escena. La carretera era su zona de selección y el vehículo su espacio de transición. A diferencia de Chikatilo, que usaba estaciones y bosques dentro de la Unión Soviética, Ridgway usaba calles de prostitución, moteles, descampados y carreteras del noroeste estadounidense. A diferencia de Ramírez, no irrumpía en casas. A diferencia de Dahmer, no buscaba conservar una compañía muerta. A diferencia de BTK, no escribía para alimentar un personaje público. Ridgway era más depredador práctico que teatral. Su horror estaba en la cantidad, en la persistencia y en la facilidad con la que repetía. La investigación policial creció hasta convertirse en una de las más grandes de la historia del estado de Washington. Se creó la Green River Task Force, un grupo especial dedicado a identificar al asesino, conectar víctimas, entrevistar sospechosos y proteger a mujeres en riesgo. Dave Reichert, entonces detective del condado de King, se convirtió en una de las figuras más asociadas al caso. La tarea era inmensa. Había decenas de víctimas posibles, miles de pistas, cientos de sospechosos, múltiples jurisdicciones, presión pública y recursos limitados. Las familias querían respuestas, la prensa quería nombres, las calles seguían produciendo desapariciones. En los primeros años, la policía se enfrentó a un problema brutal: demasiada información y poca prueba definitiva. Se entrevistó a clientes, proxenetas, parejas, familiares, trabajadores sexuales, sospechosos con antecedentes y hombres que frecuentaban la zona. Se siguieron vehículos, se revisaron llamadas, se recogieron muestras, se organizaron vigilancias. Pero Ridgway seguía apareciendo como una posibilidad entre muchas, no como el culpable indiscutible. Fue interrogado varias veces, incluso fue sometido a un polígrafo y lo superó, o al menos, no produjo un resultado que permitiera detenerlo. Este detalle se ha citado muchas veces como advertencia. El polígrafo no es una verdad científica absoluta. Un asesino puede engañarlo, o la prueba puede interpretarse de forma insuficiente. Confiar demasiado en él puede ser peligroso. Ridgway llegó a estar en el radar temprano. Había sido visto con trabajadoras sexuales. Vivía y trabajaba cerca de áreas relevantes. Su conducta sexual era conocida, pero no había suficiente para sostener cargos. En 1987, la policía obtuvo una muestra de saliva de él. Ese dato, en aquel momento, no resolvió el caso. La tecnología de ADN todavía no tenía la potencia que tendría años más tarde. Pero la decisión de conservar evidencia fue fundamental. A veces una investigación no se resuelve en el presente, sino porque alguien guarda correctamente una muestra para el futuro. En el caso Green River, esa conservación fue decisiva. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros casos reales tratados con rigor, sin glorificar al asesino y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. La investigación tuvo también una dimensión psicológica notable. En 1984, los investigadores consultaron con Ted Bundy,
que estaba en el corredor de la muerte en Florida. Bundy, que había asesinado mujeres en Washington años antes, ofreció observaciones sobre el tipo de asesino que podía estar actuando. Sugirió, entre otras cosas, que el asesino probablemente regresaba a los lugares donde dejaba los cuerpos y que podía intentar interactuar post-mortem con las escenas. Consultar a Bundy fue polémico y moralmente incómodo, pero los investigadores estaban desesperados por comprender a un depredador activo. La información de un asesino no debe idealizarse. Bundy seguía siendo manipulador, pero algunas intuiciones coincidían con conductas que después se asociarían a Ridgway. El caso también muestra los límites de la perfilación. Los perfiles pueden orientar, pero no reemplazan pruebas. Durante años, hubo hipótesis, mapas, patrones, predicciones, algunas útiles, otras no. El asesino real resultó ser un hombre más común, más simple en apariencia, menos espectacular de lo que el miedo podía imaginar. Esto es importante. A veces la mente pública construye al asesino serial como alguien extraordinario, brillante, casi imposible de detectar. Ridgway no era un genio. Era persistente, oportunista, frío y beneficiado por la vulnerabilidad de sus víctimas y las limitaciones tecnológicas de la época. Las escenas de abandono eran repetitivas. En algunos lugares se encontraron varios cuerpos o restos en áreas relativamente cercanas. Eso sugería que Ridgway tenía zonas preferidas, lugares que conocía, espacios donde se sentía seguro dejando víctimas. Para un asesino serial, el lugar de abandono no es casual en todos los casos. Puede responder a comodidad, conocimiento del terreno, facilidad de acceso, poca vigilancia, rapidez de escape y significado psicológico. Ridgway usó áreas boscosas y descampados que le permitían deshacerse de cuerpos sin alejarse demasiado de su rutina. No necesitaba una cueva secreta ni un sótano. El paisaje industrial y natural del área funcionaba como depósito. En algunos casos, intentó confundir a los investigadores moviendo cuerpos o dejando víctimas en lugares distintos, incluso fuera del estado, para sugerir que podía haber más de un asesino o que la serie tenía otra geografía. Esto demuestra cierto aprendizaje criminal. Ridgway no era brillante, pero sí adaptativo. Escuchaba noticias, percibía presión policial, modificaba algunas conductas. Muchos asesinos seriales aprenden lo suficiente para prolongar su actividad. No aprenden por inteligencia excepcional, sino por repetición y por observar qué no los ha llevado todavía a prisión. La parte forense del caso evolucionó con el tiempo. En los años 80, las muestras biológicas podían recogerse, pero el ADN todavía no era una herramienta rutinaria y poderosa como lo sería después. Los forenses preservaron evidencias de semen, fibras, cabellos, uñas, ropas y elementos del entorno. También se recuperaron partículas microscópicas de pintura que, años más tarde, se vincularían al tipo de pintura utilizada en la planta de camiones donde trabajaba Ridgway. Esa pista de pintura fue especialmente importante porque conectaba el mundo laboral del sospechoso con algunas víctimas. Una partícula invisible para el ojo puede sobrevivir donde una confesión no existe. La vida laboral de Ridgway como pintor de camiones en Kenworth generaba exposición a pinturas industriales específicas. Cuando partículas similares aparecieron en restos o ropas de víctimas, los investigadores tuvieron un vínculo circunstancial poderoso. No bastaba por sí solo para condenar por toda la serie, pero ayudaba a construir una red probatoria. En criminalística, las pruebas pequeñas rara vez hablan solas. Se vuelven fuertes cuando encajan con otras. ADN, oportunidad, conducta, confesión, geografía, testigos, historial, vehículo, patrones. Mientras la investigación avanzaba lentamente, las desapariciones continuaron. Para las familias, cada retraso era insoportable. Muchas madres, padres, hermanas e hijos de víctimas sentían que la vida de esas mujeres importaba menos porque eran trabajadoras sexuales o tenían adicciones. Ese dolor fue una de las heridas sociales del caso. La victimología del Green River obliga a mirar de frente una desigualdad brutal. Algunas víctimas reciben empatía inmediata, otras deben luchar incluso para ser consideradas víctimas. Ridgway entendió esa desigualdad y la usó. El asesino llegó a decir que escogía a prostitutas porque no tendría que preocuparse tanto por ellas. Esa idea no es solo una estrategia criminal, es una forma de desprecio social interiorizado. Ridgway no inventó el desprecio hacia las trabajadoras sexuales.
lo encontró disponible en la cultura y lo llevó hasta su extremo homicida. Si una sociedad mira a ciertas mujeres como desechables, el depredador entiende que allí hay menos riesgo. Por eso este caso no habla solo de un individuo, habla también de quién merece urgencia, quién merece búsqueda y quién merece duelo público. En 2001, el caso dio un giro definitivo. La tecnología de ADN había avanzado lo suficiente para comparar muestras antiguas con mayor precisión. Las evidencias conservadas durante años fueron reanalizadas. El ADN vinculó a Gary Ridgway con varias víctimas, entre ellas Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds y Carol Ann Christensen. Lo que durante años había sido sospecha se convirtió en prueba. El hombre gris, interrogado tiempo atrás, trabajador de Kenworth, cliente de prostitutas, marido, vecino, estaba finalmente conectado científicamente a los asesinatos. Fue arrestado el 30 de noviembre de 2001 mientras salía de su trabajo. La escena de la captura fue casi anticlimática. No hubo una persecución larga ni un enfrentamiento dramático. Un hombre que durante años había matado a mujeres vulnerables fue detenido como empleado que termina su jornada. Esa imagen es importante porque desinfla cualquier mito. Ridgway no cayó como un personaje legendario, cayó como lo que era, un trabajador ordinario, con una vida criminal monstruosa escondida detrás de rutinas comunes. Su reacción inicial fue de negación. Como muchos asesinos seriales, no confesó de inmediato toda la magnitud del caso, pero las pruebas de ADN eran contundentes. La fiscalía podía buscar la pena de muerte. Entonces comenzó una de las negociaciones judiciales más importantes del crimen moderno. Ridgway aceptó colaborar, confesar y ayudar a localizar restos a cambio de evitar la pena capital. Esa decisión dividió opiniones. Para algunas familias, escuchar su confesión y recuperar restos era más importante que verlo ejecutado. Para otras, el acuerdo parecía demasiado generoso ante tantos asesinatos. La justicia, en este caso, eligió información a cambio de vida. En 2003, se declaró culpable de 48 asesinatos. Más tarde, en 2011, sumó otra condena por el asesinato de Rebecca Marrero, elevando a 49 el número de víctimas por las que fue condenado. Él afirmó haber matado a más, quizá más de 70, pero no todas sus declaraciones pudieron probarse. Este punto exige rigor. Ridgway es uno de los asesinos seriales con más condenas por asesinato en la historia de Estados Unidos, pero cuando un asesino afirma cifras superiores, la prudencia es esencial. Algunos pueden olvidar, confundir, exagerar o atribuirse casos por control narrativo. Cada víctima necesita evidencia, no solo la palabra del asesino. Las confesiones de Ridgway fueron frías, detalladas y devastadoras. Acompañó a investigadores a lugares de abandono, señaló zonas, describió encuentros, reconoció patrones. En algunos casos, pudo ayudar a localizar restos o cerrar expedientes. Pero escucharle no era sencillo. Su tono era a menudo plano, práctico, casi administrativo. No parecía hablar desde un arrepentimiento profundo, sino desde una memoria funcional. Describía a mujeres asesinadas como parte de una rutina. Esa frialdad reveló lo que las familias ya temían. Para él, las víctimas habían sido objetos de uso y eliminación. Durante la sentencia, varias familias de víctimas hablaron directamente. Ese momento fue uno de los más poderosos del caso. Madres, padres, hermanos e hijos expresaron años de dolor, rabia y pérdida. Ridgway escuchó. En un momento, cuando el padre de una víctima le dijo que lo perdonaba, Ridgway pareció quebrarse emocionalmente. Esa reacción ha sido interpretada de muchas formas. Tal vez fue un momento de emoción real, tal vez una respuesta a una situación inesperada, tal vez no cambia nada. Un instante de lágrimas no puede equilibrar décadas de asesinatos, pero mostró que incluso en un hombre profundamente deshumanizador podían aparecer respuestas emocionales parciales, aunque tardías, ambiguas e insuficientes. Desde el punto de vista clínico, Ridgway ha sido descrito con rasgos antisociales, psicopatía, compulsión sexual, sadismo limitado o control homicida, misoginia, baja empatía, pensamiento práctico criminal y una capacidad notable para compartimentar. No era un psicótico desconectado de la realidad, sabía lo que hacía, elegía víctimas vulnerables, las engañaba, las mataba, ocultaba cuerpos, mentía a la policía, volvía a su vida.
Esa conciencia lo hace plenamente responsable. Su aparente simpleza intelectual no redujo su peligrosidad. A veces se piensa que un asesino serial debe ser brillante. Ridgway demuestra lo contrario. La persistencia, la oportunidad y la falta de empatía pueden ser más mortales que la inteligencia. Su personalidad pública era contradictoria. Podía ser trabajador constante, marido aparentemente estable en ciertos periodos, hombre religioso, vecino común. Pero también mentía. Frecuentaba prostitutas compulsivamente, se enfadaba, odiaba a mujeres, manipulaba y llevaba dentro una sexualidad violenta. En entrevistas se mostró como alguien de lenguaje limitado, poco sofisticado, sin grandes explicaciones filosóficas. Eso lo hace aún más incómodo. No había una gran teoría del mal. Había deseo, desprecio, oportunidad y repetición. Un vacío moral expresado de forma casi mecánica. La relación con sus esposas también revela compartimentación. Su tercera esposa, Judith, ha sido mencionada a menudo como una figura durante el periodo en que su actividad homicida disminuyó o cambió. Algunos han interpretado que esa relación le proporcionó una estabilidad que redujo temporalmente sus asesinatos, pero esa lectura debe manejarse con cuidado. Ninguna esposa es responsable de detener o no detener a un asesino. Lo que sí puede decirse es que Ridgway podía vivir relaciones domésticas mientras ocultaba un historial de violencia extrema. Las personas cercanas pueden conocer una versión parcial de alguien. En casos de doble vida, esa versión puede ser completamente incompatible con la verdad criminal. Su hijo también fue parte de su vida cotidiana, y en ocasiones, Ridgway llegó a matar o buscar víctimas mientras cumplía funciones familiares. Esta doble vida rompe la imaginación moral. ¿Cómo puede alguien llevar a su hijo a un lugar y después cometer crímenes o volver a casa tras matar y actuar como padre? La respuesta está en la compartimentación extrema y la ausencia de empatía hacia las víctimas. Para Ridgway, las mujeres asesinadas pertenecían a otro compartimento mental, separado de su casa, su hijo, su trabajo y sus rutinas. Esa separación no es locura, es una estructura de ocultamiento moral. En términos policiales, el caso Green River también fue una lección sobre gestión de grandes investigaciones. La Task Force recibió miles de pistas, muchas irrelevantes, algunas valiosas, otras contradictorias. La abundancia de información puede ser tan difícil como la escasez. Cada llamada debe registrarse, cada sospechoso debe evaluarse, cada víctima posible debe compararse, cada arresto debe identificarse. En los años 80, sin las bases de datos modernas actuales, esa tarea era abrumadora. El caso muestra la importancia de sistemas de información, preservación de evidencia, coordinación interagencial y revisión periódica de casos antiguos con nueva tecnología. La identificación de víctimas fue otra dimensión larga y dolorosa. Algunas mujeres fueron identificadas relativamente pronto, otras tardaron años. Algunas víctimas posibles permanecieron en duda. La odontología forense, los registros dentales, las huellas, las pertenencias, el ADN familiar y la antropología forense fueron herramientas esenciales. Cuando un cuerpo aparece en estado avanzado de descomposición o esqueletización, recuperar un nombre puede requerir un trabajo minucioso. La identificación no es un detalle administrativo, es devolver una persona a su familia, a su historia, a su lugar en el mundo. Entre las víctimas confirmadas estaban mujeres y niñas como Wendy Cofield, Debra Bonner, Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines, Carol Ann Christensen, Mary Meehan, Linda Ruhl, Denise Bush, Shirley Sherrill, Kimi Kai Pitzor, Sandra Mayor, Rebecca Marrero, Alma Smith, Gail Matthews y muchas otras. La lista es larga y dolorosa. Algunas eran madres, algunas eran adolescentes, algunas estaban atrapadas en adicciones, algunas habían huido de hogares violentos, algunas trabajaban en la calle, algunas eran casi niñas. Todas fueron convertidas por Ridgway en cuerpos abandonados. Todas merecen ser recordadas más allá del apodo del asesino. La edad de algunas víctimas es especialmente importante. Aunque muchas eran mujeres adultas jóvenes, varias eran adolescentes. Eso refuerza el carácter depredador de Ridgway hacia personas en situaciones de baja protección. No cazaba en espacios donde el riesgo para él fuera alto. No buscaba enfrentarse a iguales en condiciones abiertas. Buscaba mujeres que pudiera aislar, endañar y dominar. Ese cálculo es cobardía criminal, no poder.
El asesino serial suele construir una imagen de control, pero su control depende precisamente de elegir a quienes tienen menos posibilidades de defenderse. Los lugares de abandono también hablaron de su mente. Algunos cuerpos fueron dejados cerca de otros, creando agrupaciones. En ocasiones, esos grupos permitieron a los investigadores vincular escenas. En otras, el paso del tiempo dificultó todo. Ridgway no parecía buscar una ceremonia compleja. Buscaba deshacerse de las víctimas en lugares donde pudiera regresar o donde pensara que no serían descubiertas pronto. Aún así, algunos relatos indican que volvió a escenas para ver cuerpos o interactuar con ellos. Ese regreso, cuando ocurre en asesinos seriales, puede cumplir varias funciones: revivir el crimen, reforzar la sensación de posesión, comprobar si la policía encontró el cuerpo o alimentar fantasías. En cualquier caso, muestra que el abandono no siempre significa indiferencia total. Puede ser una forma de control prolongado. El acuerdo de culpabilidad obligó a Ridgway a colaborar con las autoridades de manera extensa. Los investigadores lo llevaron a distintos lugares, le mostraron mapas, le pidieron que recordara. Pero recordar después de decenas de asesinatos no era sencillo, y quizá tampoco siempre sincero. Ridgway confundía fechas, lugares y víctimas. A veces no recordaba nombres. Para las familias, esa falta de memoria era una forma adicional de humillación. Sus seres queridos eran inolvidables para ellas, pero para él podían ser una más dentro de una serie. Esa asimetría es una de las crueldades más profundas del caso. El hecho de que no recibiera la pena de muerte provocó rabia en algunos sectores, pero el acuerdo permitió cerrar más casos y recuperar información. Esta tensión es central en la justicia penal. ¿Es preferible ejecutar a un asesino o extraer de él todo lo posible para devolver nombres y restos? No hay respuesta emocionalmente limpia. En el caso Ridgway, las autoridades optaron por la verdad parcial a cambio de vida. Él recibió cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad. Pasaría el resto de su vida en prisión. Para algunas familias, esa decisión fue pragmática. Para otras, insuficiente. Ambas reacciones son comprensibles. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. El legado de Gary Ridgway es también un legado de vergüenza social. La pregunta no es solo cómo pudo matar a tantas mujeres, también es por qué tantas mujeres eran tan vulnerables, por qué las calles donde trabajaban estaban llenas de peligro conocido, por qué sus desapariciones tardaban en generar urgencia, por qué algunas familias tuvieron que luchar para que sus hijas fueran vistas como víctimas y no como problemas. Ridgway eligió matar. Eso es responsabilidad suya. Pero su elección se movió dentro de una jerarquía social donde algunas vidas eran tratadas como menos protegidas. Esa jerarquía fue parte del terreno en el que actuó. En comparación con otros asesinos, Ridgway destaca por su volumen y por su falta de teatralidad. No buscaba una mitología compleja, no parecía disfrutar de largas conversaciones públicas sobre su mente, no tenía una estética oscura, no enviaba criptogramas, no se presentaba como monstruo. Su criminalidad era casi industrial en la repetición: recoger, aislar, matar, abandonar, volver. Esa repetición mecánica es una forma distinta de horror. No el horror del espectáculo, sino el horror de la rutina homicida. El perfil psicológico final muestra a un hombre con baja empatía, sexualidad violenta, misoginia, oportunismo, compulsión y capacidad para llevar una vida aparentemente funcional. Su inteligencia no era excepcional, pero su adaptación al entorno fue suficiente. Sabía dónde buscar, sabía a quién buscar, sabía cómo no llamar demasiado la atención, sabía mentir cuando lo interrogaban, sabía usar la baja visibilidad social de las víctimas. Esa combinación fue más letal que cualquier brillantez. También es importante desmontar la idea de que Ridgway era simplemente un hombre dominado por impulsos que no podía controlar. Sus crímenes muestran planificación suficiente. Elegía zonas, conducía, negociaba, aislaba, mataba, ocultaba, repetía. Podía detenerse durante periodos, podía volver a su vida, podía mentir durante años. Eso indica control conductual, aunque existiera compulsión. La compulsión no elimina responsabilidad cuando una persona toma medidas para evitar ser atrapada. Ridgway sabía que hacía algo prohibido, por eso ocultaba cuerpos,
Por eso negaba, por eso intentaba confundir. La investigación del Green River cambió con el tiempo porque la tecnología cambió. Esto es una lección para cualquier caso frío. Una muestra guardada puede parecer inútil durante años y luego convertirse en la clave. Las técnicas de ADN, la mejora de bases de datos, la genealogía genética en otros contextos, la revisión de fibras y partículas, todo puede reabrir expedientes. En el caso Ridgway, el ADN fue el puente entre la sospecha de los años 80 y la condena de los años 2000. La ciencia tardó, pero alcanzó lo que el interrogatorio y el polígrafo no habían logrado. El caso también demuestra que los asesinos pueden estar en el radar y aún así escapar durante años si falta la prueba decisiva. Ridgway no era invisible para la policía. Fue observado, interrogado, considerado. Pero sospechar no basta. Un sistema legal necesita pruebas. Esa distancia entre sospecha y prueba puede ser desesperante. Para los investigadores significó años de frustración. Para las víctimas posteriores significó muerte. Pero también es una garantía fundamental. No se puede condenar solo por intuición. El desafío es construir herramientas para que la prueba llegue antes. La figura de Dave Riker y la Task Force ha quedado asociada a perseverancia, pero también a los límites de una investigación de época. Hubo críticas, errores, teorías fallidas, sospechosos equivocados y recursos agotados. Eso no debe ocultarse, pero tampoco debe usarse para olvidar la dificultad real del caso. Un asesino que elige víctimas marginadas, usa escenas exteriores, se mueve por múltiples jurisdicciones y deja poca evidencia en una era pre-ADN moderno, puede sostenerse durante años. La lección no es culpar de forma simple a la policía ni absolverla, es estudiar cómo mejorar. La dimensión emocional de las familias fue inmensa. Muchas tuvieron que escuchar durante años que sus hijas eran prostitutas, como si esa palabra explicara o redujera su muerte. Algunas familias no sabían si esperar regreso, cuerpo o llamada. Otras recibieron restos parciales. Otras tuvieron que asistir a audiencias donde el asesino hablaba de sus seres queridos con frialdad. El crimen serial prolongado produce un duelo fragmentado. Primero la desaparición, después el miedo, después la identificación, después el juicio, después la confesión. Después, a veces, una nueva información años más tarde. La herida se abre muchas veces. La victimología del Green River también obliga a hablar de adolescentes fugadas. Muchas jóvenes huyen de hogares donde ya existe abuso, rechazo o pobreza. En la calle, se encuentran con adultos que explotan su necesidad. Ridgway fue uno de esos adultos en su forma más letal. Un adolescente en la carretera puede parecer para el sistema alguien que eligió irse, pero muchas veces es alguien que escapó de un daño para caer en otro. Esa vulnerabilidad encadenada fue parte del territorio que el asesino usó. En prisión, Ridgway quedó como uno de los asesinos más prolíficos condenados oficialmente en Estados Unidos. Esa etiqueta puede impresionar, pero también puede desplazar el foco hacia una especie de récord macabro. No se debe hablar de cifras como si fueran competiciones criminales. Cada número es una persona. La cifra es importante para comprender la escala, pero el relato debe regresar siempre a los nombres. Si no, el asesino vuelve a ganar centralidad. Ridgway no debe ser recordado como un genio del mal. Fue un hombre ordinario que eligió a mujeres que creía que el mundo no protegería. Esa es la esencia de su caso. La monstruosidad no vino envuelta en inteligencia extraordinaria. Vino en una camioneta, en una oferta de dinero, en una conversación en la calle, en un trayecto corto hacia una zona apartada. Vino con la facilidad de lo repetido. Y durante años, esa repetición fue suficiente. El Green River se convirtió en símbolo porque fue el primer escenario visible, pero la serie no perteneció solo al río. Perteneció a toda una red de lugares donde las mujeres desaparecían. La carretera Pacific Highway South, las áreas de SeaTac, los descampados, los bosques, los moteles, las zonas cercanas al aeropuerto, las casas de empeño, los vehículos abandonados. Ese mapa cuenta una historia social. No es solo el mapa de un asesino. Es el mapa de una economía de vulnerabilidad, donde algunas mujeres vivían y morían lejos de la protección. La captura de 2001 también marcó un cambio cultural. La sociedad estadounidense ya no era la misma que en 1982. El ADN había transformado expectativas.
Las familias podían exigir nuevas pruebas. Los casos fríos podían reabrirse. Las víctimas de prostitución empezaban a ser miradas con algo más de sensibilidad, aunque el estigma seguía vivo. Ridgway fue capturado en un mundo más capaz de verlo que el mundo en el que había empezado a matar. Esa diferencia no devuelve vidas, pero enseña algo. La tecnología y la sensibilidad social pueden llegar tarde, pero importan. El análisis psicológico de Ridgway también muestra que el odio puede ser simple. No siempre hay una mitología compleja detrás del asesino. A veces hay resentimiento hacia mujeres, deseo sexual, vergüenza, culpa religiosa, doble vida, oportunidad y desprecio. Esa simpleza no reduce el horror, lo aumenta, porque muestra que no hace falta una mente brillante ni una ideología elaborada para producir una catástrofe humana. Basta con una persona sin empatía, situada en un entorno donde puede acceder repetidamente a víctimas poco protegidas. Su aparente religiosidad en ciertos periodos no impidió sus crímenes. Como en otros casos, los símbolos morales externos pueden convivir con una vida interior brutal. Ir a la iglesia, hablar de fe o intentar parecer reformado no demuestra transformación real si no existe empatía profunda. Ridgway podía alternar discursos religiosos con asesinatos. Esa compartimentación es una señal de su estructura psicológica. La moral era un lenguaje que podía usar, no necesariamente un límite que lo detuviera. La relación entre culpa y violencia en Ridgway es compleja. Parecía sentir culpa sexual después de estar con prostitutas, pero no una culpa humana suficiente por matarlas. Esa diferencia es reveladora. Podía sentirse sucio por el deseo, pero no devastado por la vida arrebatada. En algunos perfiles, la culpa no se orienta hacia la víctima, sino hacia la propia imagen moral del agresor. Le molesta lo que el acto dice de él, no lo que hace al otro. Esa forma de culpa narcisista no protege a nadie. Puede incluso alimentar más violencia. El caso Green River sigue siendo estudiado porque reúne casi todos los grandes problemas del crimen serial moderno: victimología vulnerable, investigación interjurisdiccional, preservación de evidencia, ADN tardío, perfilación, medios de comunicación, negociación judicial, familias de víctimas, prostitución, misoginia, errores del polígrafo, cambios tecnológicos y memoria social. Es un caso enorme no solo por el número de víctimas, sino por todo lo que revela sobre cómo se investiga el mal cuando el mal elige a quienes la sociedad mira menos. Al cerrar la biografía criminal de Gary Ridgway, no conviene hacerlo con el número de condenas, aunque sea impresionante. Hay que cerrar mirando a las mujeres. A Wendy Cofield, adolescente encontrada en el río. A Marcia Chapman, madre joven. A Opal Mills. A Cynthia Hinds. A Carol Christensen. A Debra Bonner. A Mary Meehan. A Linda Ruhl. A Rebecca Marrero y a tantas otras. Mujeres que tuvieron historias antes de ser víctimas. Algunas habían sufrido. Algunas habían cometido errores. Algunas estaban atrapadas en adicciones. Algunas vendían sexo. Algunas intentaban sobrevivir. Ninguna era desechable. Ridgway eligió a mujeres que creyó desechables. Esa fue su lógica. Esa fue su cobardía. Esa fue también la acusación que su caso dejó contra la sociedad. Porque un asesino puede tener esa creencia, pero una comunidad no puede permitirse compartirla. Si la desaparición de una trabajadora sexual importa menos, si la muerte de un adolescente fugada se investiga con menos urgencia, si el sufrimiento de una mujer adicta genera menos duelo, entonces el depredador encuentra espacio. El caso Green River exige decir lo contrario. Ninguna vida es menos investigable. Ninguna víctima es menos víctima. Gary Ridgway no fue un mito oscuro ni una mente maestra. Fue un hombre que convirtió la rutina en cacería, el sexo pagado en trampa, la carretera en zona de captura y los bosques en cementerio. Fue un trabajador común con una vida criminal extraordinariamente larga. Fue un asesino que escapó durante años no porque fuera invencible, sino porque sus víctimas estaban demasiado expuestas y la tecnología aún no había alcanzado sus rastros. Fue detenido, finalmente, por aquello que no pudo borrar. El cuerpo conserva memoria, la evidencia espera, y la ciencia puede hablar años después de que el asesino crea que el silencio lo protege. La reflexión más fría de este caso es que el horror puede repetirse durante años cuando cae sobre personas que el mundo ya ha aprendido a no mirar. Ridgway no inventó esa ceguera, pero la utilizó. Cada vez que una mujer desaparecida era vista primero como prostituta y después como persona,
El asesino ganaba tiempo. Cada vez que una familia tenía que insistir para que su dolor fuera tomado en serio, el asesino se beneficiaba del estigma. Cada vez que una muestra de ADN esperaba en una caja a que la tecnología avanzara, la verdad estaba allí, muda, esperando su momento. Y al final, cuando ese momento llegó, el hombre gris de los camiones y las carreteras tuvo que sentarse ante el peso de sus propios actos. No como leyenda, no como genio, no como monstruo sobrenatural, como asesino. Como alguien que eligió una y otra vez a mujeres vulnerables, las llevó a lugares apartados, las estranguló y las abandonó. Esa es la verdad que ningún número, ningún apodo y ninguna negociación judicial debe suavizar. La historia del Green River no termina en la prisión donde Ridgway cumple cadenas perpetuas. Termina, o debería terminar, en la memoria de las mujeres que la sociedad aprendió demasiado tarde a nombrar con el respeto que siempre merecieron. Porque el crimen real, cuando se cuenta con seriedad, no sirve para engrandecer al asesino. Sirve para revelar sus mecanismos, señalar los fallos que lo protegieron y devolver a las víctimas algo que él intentó arrebatarles incluso después de la muerte: su nombre, su historia y su humanidad. Hasta pronto.